resultado de la campaña. Sé que todos de alguna manera u otra fuimos impactados, ministrados y tocados por el poder de Dios, ¿verdad? Y así que creemos que Dios todavía tiene muchas más cosas para nosotros, aleluya, para hacer. ¿A alguien no le interesa este teléfono? ¿Es suyo? Ok, se lo regalo. Amén. Muy bien, en esta noche, hermanos, bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguien más que aquí? No, creo que todos somos los de la casa. Bien, en esta noche queremos continuar, queridos hermanos, sobre el estudio que hemos estado realizando acerca de la vida del reino. Vamos a estar basando este estudio en base a algunos pasajes, valga la redundancia, en base a algunos pasajes de la Escritura, que ya lo vamos a estar leyendo. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 y versículo 5, dice, escribiéndole a los hermanos que iban a recibir esta carta del apóstol, él le dice: hermanos amados míos, oíd, dice Santiago. Hay teléfonos sonando. Apáguenme los teléfonos, por favor. Déjeme ver si yo tengo el mío apagado primero. Estaba prendido, sí. Menos mal que... Cuidado, se le ocurre a alguno por maldad llamarme. Anyway, aquí tengo Caller ID para saber. Pero, hermanos amados, oíd, dice Santiago. Oíd. ¿Qué? ¿Qué es lo que iban a oír? ¿Ya lo tiene, hermano Ricardo? ¿Qué dice? Santiago 2.5. Ajá. Oíd. Ajá. No ha elegido, es una pregunta. No es una pregunta, ¿me entiende? Signo de interrogación. Para que no lo vaya a leer usted diciendo, si no respetamos los signos de interrogación, entonces una persona que no respeta los signos de interrogación lo leería de esta manera: amados, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres. Y eso es una pregunta. La pregunta es, ¿cuál? No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén. No ha elegido Dios. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios, del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esa pregunta es clave para lo que hoy vamos a estudiar, porque hoy vamos a comenzar la lección número 8 del tema la vida del reino, que es sumamente interesante que nosotros entendamos lo que son los principios del reino. Dicho sea de paso, en el capítulo 7, en la última lección, estuvimos hablando de principios, de los principios del reino, en su forma general. Ahora, hoy vamos a estar hablando siempre sobre la cultura del reino y acerca de esos principios. Esta es la segunda parte prácticamente, o es continuación del tema anterior. Entonces, vamos a ver que hay unos contrastes específicos. Usted sabe que hemos enseñado, desde que comenzamos estos estudios, hemos enseñado que está el reino del mundo y está el reino de Dios. Hay dos reinos invisibles: el reino del mundo, gobernado por Satanás y los demonios, y sus ciudadanos son todos aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces esos son los habitantes o los ciudadanos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Ahora, pero también está el reino espiritual que le pertenece a Dios, el reino de Dios. El de Satanás también es un gobierno espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? El reino de Satanás es un reino espiritual. Está el reino natural, que es el reino en el cual nosotros nos movemos, lo natural. Y luego está están los dos reinos invisibles, que es el reino de Satanás, que gobierna Satanás, y sus ciudadanos son todos los ángeles caídos y sus demonios, ¿verdad? Y toda la gente que no ha aceptado a Cristo. Luego está el reino espiritual de Dios, el reino de Dios, que es gobernado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sus ciudadanos somos nosotros, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador personal. En este reino, que su rey principal se llama Jesús de Nazaret,
en este reino hay principios, así como en los reinos naturales tienen principios, tienen reglas de la manera en que se mueve todo en la vida natural, así en los reinos espirituales también hay principios. Hoy voy a hablar de ustedes acerca de los contrastes específicos, vuelvo y repito, contrastes específicos en lo que es la cultura del reino. Vamos a comparar cuál es el contraste que hay, por ejemplo, entre el reino de Dios y el reino del mundo, o los reinos naturales de este mundo. ¿Está conmigo? Entonces, vamos a hablar específicamente del reino de Dios, que descansa sobre los principios generales que fueron los que hablamos el pasado martes, y hoy vamos a ver que entre el reino de Dios y el reino del mundo hay muchas cosas que contrastan, que son diferentes. Ahora, nosotros tenemos que estar pendientes de eso, porque en el reino de Dios, Dios quiere que sus ciudadanos puedan cumplir cabalmente con la exigencia que Él da a sus ciudadanos o a sus seguidores. ¿Está conmigo? Entonces, en la Biblia hay 3 capítulos en el libro de Mateo que son bien esenciales, que es el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. En el capítulo 5, del 1 al 12, encontramos lo que se le conoce como, ¿cuántos saben? La bienaventuranza, gracias hermano. Lo que se conoce como la bienaventuranza o el sermón del monte. ¿Todos están ahí ubicados? No vamos a leer los 3 capítulos, pero de forma general lo vamos a ir resumiendo de poco a poco. ¿Dice amén? Entonces, en ese sermón conocido como el sermón del monte, a ese sermón del monte también se le conoce como el sermón de las beatitudes. Beatitudes. Usted sabe que, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay personas que le llaman beatos. ¿Qué es un beato dentro de la religión católica? ¿Quién sabe? Un beato. ¿Quién sabe? Un beato, a ver hermano, un beato. ¿Qué es un beato dentro de la Iglesia Católica? ¿Está más o menos? ¿Usted tenía una idea? Ok. Dentro de la Iglesia Católica, sabe que hay muchas personas que en base a su vida que han desarrollado dentro del catolicismo, algunos lo llevan al nivel de santo, es decir, al peldaño de santo. Por ejemplo, al Papa Juan Pablo II, por poner un ejemplo, que creo que es el último que han elevado a ese peldaño de santo ya. Antes de eso, pasa por un proceso de beatificación, de beato. O sea, beato quiere decir una persona que ha sido demasiadamente piadosa. Eso quiere decir beato, una persona sumamente piadosa. En otras palabras, muy buena. Una persona muy buena. Una persona piadosa. Entonces, al sermón del monte se le llama también el sermón de la beatitud. En otras palabras, ¿por qué se le llama el sermón de la beatitud? Porque precisamente esas enseñanzas que da Jesús habla de cualidades que deben de existir en todos los hijos de Dios que pertenecen al reino de Dios. O sea, tienen que presentar esas cualidades, es decir, cualidades de beatos, de piadosos. Dios nos llama a nosotros a ser piadosos. ¿Me está entendiendo? Y ya lo vamos a ver más claro para que usted entienda. Gloria al Señor. Entonces, en la primera parte de Mateo 5, del 1 al 12, ahí vamos a ver que todas esas enseñanzas que están allí son actitudes básicas del reino, las cuales son bendecidas por Dios. Cuando se habla en la Biblia de bienaventuranza, en el monte de la bienaventuranza,
la palabra bienaventuranza en ese pasaje específico quiere decir aprobado por Dios. En otras palabras, Dios quiere que esas actitudes que Jesús menciona ahí, que deben existir en todos sus seguidores, esas son las actitudes que Dios aprueba. Por eso la palabra bienaventurado, en este pasaje en específico, literalmente quiere decir aprobado por Dios. ¿Me siguen? Aprobado por Dios. Bien, por favor no me cierre la Biblia porque vamos a leer algunas cuantas cositas allí. Hay una diferencia entre ser bienaventurado, porque recuerda que en otra traducción, en otro significado que se le da a la palabra bienaventurado, ¿cuál otra es? Feliz, alegre, dichoso, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, por eso le dije, en este pasaje, realmente la palabra bienaventurado no es tanto dichoso, ni alegre, ni feliz, sino más bien aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, hay una grande diferencia entre ser aprobado por Dios y estar alegres. ¿Por qué? Porque ser bienaventurado, si tomamos el significado que le estoy dando ahora mismo, ¿cuál es el significado? Aprobado por Dios. Entonces, en este pasaje, la diferencia entre bienaventurado y estar alegre es que ser bienaventurado realmente no depende de nosotros. ¿Ah? No depende de nosotros, sino que depende de Dios. Ser bienaventurado depende de Dios. Y como depende de Dios, ese acto de aprobación no es afectado en ningún momento por las circunstancias que nos rodean. ¿Me explico? Como soy aprobado por Dios, esa bienaventuranza de aprobado por Dios, como viene de Dios, eso no afecta no afectan las circunstancias que a mí me rodean, que es totalmente diferente a estar alegre. Una persona puede estar alegre, pero la alegría depende de las circunstancias que lo rodeen. Por ejemplo, si una persona está con la cara triste, aquí, la boca la tiene así, ¿ah? Pero de pronto usted viene y le dice, hermano, hermana, tenga estos $100,000, es un regalo para usted. Inmediatamente, ¿qué va a pasar con el rostro de esa persona? La boca la tenía así. Se va a poner ¿qué? Alegre. ¿Por qué? Porque la alegría depende de las circunstancias. Nosotros podemos estar alegres en base a las circunstancias. Si se le muere alguien a usted, va a estar, a menos de que sea alguien que usted odie, pero no se supone que aquí debe haber alguien que odie. Pero si se muere alguien de sus seres queridos, usted no va a estar alegre. Usted va a estar triste. ¿Cuántos dicen amén? Va a estar triste. Entonces, la alegría, estar alegre, depende de las circunstancias de la vida. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso es que está la diferencia entre bienaventurado, que es estar aprobado por Dios, y alegre. O sea, hay una gran diferencia. Por eso es que el reino de Dios, en la cultura del reino, en el reino de Dios, hay cosas que contrastan drásticamente con lo que es la cultura del reino humano. Contrastan totalmente. Por eso es que hay una grande diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios. El que le sirve a Dios es afectado en el momento en que esa persona le cree a Dios y acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal para venir a formar parte de los ciudadanos de este reino. Inmediatamente su vida es afectada por las bendiciones o por las promesas que Dios ha establecido ya para los que le aman, o para los que le sirven, o para los que le siguen. Pero cuando una persona no le sirve a Dios, esa persona también será afectada de igual manera, pero no por las bendiciones de Dios, sino por las consecuencias que hay por causa del pecado. Vendrán problemas a ese individuo, vendrán problemas a esa persona. Por eso es que yo quiero que usted vea conmigo rápidamente. Estamos en Mateo 5. Vamos, lo voy a ir leyendo porque hay demasiado para leer y entonces no queremos tomar demasiado tiempo aquí. Dice, empieza diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes?
¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué quiere decir discípulo? Un seguidor, alguien que se sienta para escuchar. Entonces dice, y abriendo su boca Jesús les enseñaba diciendo, empieza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué dijimos que significaba bienaventurado aquí ahora? Aprobado por Dios. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Todos aquellos que son pobres en espíritu son aprobados por Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Son aprobados por Dios los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otra palabra, vamos a ver entonces ahora, cuando nosotros leemos eso, hay personas que creen o entienden que cuando hablan de los pobres en espíritu, hay muchas interpretaciones, pero yo le voy a explicar lo que significa realmente pobre en espíritu. ¿Qué significa bienaventurados los que lloran? Hay personas que creen que solamente por llorar ya soy bienaventurado. El simple hecho de llorar. No logré aquello, no perdí el trabajo. Ya soy bienaventurado porque estoy llorando porque perdí el trabajo. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Amén. Te pisaron el callo y te puso a llorar. Ya soy bienaventurado porque lloré. No, eso no es. Vamos a ver. Por eso es que vamos a ver los contrastes específicos que existen en la cultura del reino de Dios. ¿A quién le pertenece el reino conforme a la palabra del Señor? Dice bienaventurado. Por eso le dije que vamos a hablar de los contrastes. ¿Qué es un contraste? Es diferencia. ¿Ah? Desacuerdo. ¿Verdad? Diferencias. O sea, ¿en qué nos diferenciamos nosotros cuando estamos viviendo en el reino de Dios a diferencia de los que viven en el reino del mundo? Empieza el versículo 3 diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino natural, en el mundo honra a aquellos que tienen riqueza material. A eso el mundo lo honra. O sea, una persona millonaria, como un Carlos Slim, por ejemplo, que es el hombre actualmente más millonario que hay en el mundo en este momento, que está sobre Bill Gates. ¿Y quién es Carlos Slim? Un ciudadano mexicano que es dueño de todo lo que son las compañías telefónicas y de celulares y de todos esos celulares que nosotros usamos. Él es el dueño de todo eso, un dueño de montones de compañías de televisión, ese hombre tiene dinero para tirar para arriba. Actualmente es el hombre más millonario, el hombre multimillonario en el mundo. Sobre Bill Gates. Ahora, el mundo honra a la gente adinerada. Una persona bien adinerada viene al mundo y lo honra. Sin embargo, para Dios, Dios escoge, dice, ¿qué decía Santiago 2.5? ¿Qué decía Santiago 2.5 que leíamos? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué los eligió Dios? ¿Para que sean ricos en qué? En la fe. Y sean herederos, dice, del reino que Dios les ha prometido. Entonces, en la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? A ver, hermano.
Ok. ¿Alguien que? Ok, alguien que no tiene mucha fe, alguien que tiene mucha necesidad de Dios. Porque no estamos, la Biblia no es que la Biblia condene o diga que es pecado ser rico. Porque Abraham era un hombre rico, dice la Escritura. Riquísimo. Job era riquísimo. De todos los hombres del Oriente no había hombre más rico que Job, en cuanto a materialmente hablando. Y así podemos mencionar en la Biblia hombres que Dios los levantó a un nivel tremendo en cuanto a lo material se refiere. Ahora, pero vamos a Job, por ejemplo. Job era rico, pero era pobre en espíritu. Es decir, cuando hablamos de pobre en espíritu es cuando nosotros reconocemos que lo material... Demasiado. Cuando nosotros reconocemos que lo material no es realmente lo más importante para nosotros, sino que nosotros, nuestra riqueza está en los cielos. Por eso es que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, ¿por qué? Porque lo más importante en el reino de Dios es aquel que realmente siente en su corazón que lo más importante para él está en los cielos. Hacer tesoros donde el orín ni la polilla corrompen. Allá no lo pueden corromper. Ni ladrón puede hurtar en el cielo. No hagan tesoro aquí abajo, dice el Señor. Aquí abajo el tesoro tuyo, te lo pueden robar, se te puede dañar, pero más bien haz tesoro allá arriba. O sea, el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros necesitamos ser alimentados espiritualmente y que nuestro alimento solamente proviene de Dios. Por eso es que la Escritura habla claramente, hermano amado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, dice en espíritu, no está hablando de los pobres que no tienen nada, materialmente hablando, está hablando de los pobres en espíritu. Por eso le dije, el mundo honra a aquellos con riqueza material. Sin embargo, Dios escoge los pobres del mundo y los hace ricos ¿en qué? En la fe. Dice, ¿no escogió o no eligió Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos en fe y para que puedan heredar el reino que Dios ha prometido a los que le aman. Para eso fue que Dios nos escogió. ¿Para qué Dios lo escogió a usted? Sí, está bien, sí puede ser prosperado y bendecido y que puedas tener una buena cuenta bancaria, gloria a Dios. Ahora, pero si no la tienes, que eso no te atribule, que porque el problema de mucha gente es que se atribulan si no tienen las cosas materiales que desearan. Si no la tiene, dele gloria a Dios. Y sea rico en la fe. Sea rico en la fe. ¿Cuánto me estás entendiendo? Entonces, allí es donde Dios quiere de allí es donde Dios quiere que nosotros seamos ricos. Por eso dice, no ha escogido o no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Pero el problema de mucha gente es que prefieren y escogen buscar las riquezas de afuera, las riquezas materiales. Jesús dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. En el reino de Dios, por eso estamos hablando de contrastes. En el reino de Dios, los pobres son ricos. Y en el reino, y aún desde la visión de Dios, desde el punto de vista divino, los ricos materialmente son pobres. El mundo da énfasis al espíritu de confianza en sí mismo, a la autoexpresión, a la autosuperación. Sin embargo, Dios aprueba a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que comprenden que ellos no tienen ninguna habilidad de salvarse, de satisfacer sus necesidades espirituales o resolver sus problemas. Por eso es que Jesús en Lucas 6:24 dice, pero ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo ya vuestro consuelo o vuestra recompensa. Entonces, Dios, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del reino de Dios, los pobres, espiritualmente hablando, son los verdaderamente ricos. Y los ricos que no tienen a Dios son pobres.
Por eso es que usted tiene que entender, hermano, que ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos ricos. En el reino de Dios, nosotros tenemos que aprender a ser ricos en la fe. Ser ricos en la fe. Usted tiene que tener una fe grande. Dios quiere que seamos, hermanos, ricos en fe. Que cuando no tengas algo, nada, o cuando te falte algo, tu fe en Cristo es tan grande que tú no, eso que te hace falta no te desanima, ni te echa para atrás. Que ese es el problema de mucha gente. Porque hay mucha gente que usted lo ve que mientras tienen dinero, mientras tienen un buen trabajo, que están ganando un checazo, mientras tienen el carro ahí que está caminando a todo dar, mientras tienen la casa con todas las cosas, hasta cucarachas, que tienen de todo. Pero apenas ven que les hace de pronto el cheque, ya no les, se les empiezan a bajar el salario. Ya algunos empiezan a desanimarse. Ya empiezan a perder la fe. Ya empiezan a perder la alegría y el gozo, el deseo de servir a Dios, lo pierden. Empiezan a variar en su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque ellos le dan más, esa persona le da más énfasis a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y ahí usted lo ve que se van reteniendo y echándose para atrás y echándose para atrás. Y cuando viene a ver, están fuera. ¿Y qué le pasa, hermano? Ay, hermano, es que la crisis que estoy pasando, usted no se imagina, hermano. Y yo tengo que sobrevivir. Es como que solo Él existe en este mundo. Todos tenemos que sobrevivir. Todos. Todos. Por eso dice la Escritura, los pobres son ricos. Usted, a donde lo que Dios quiere es que los ciudadanos del reino tenemos que aprender a ser ricos en la fe. A ser ricos en la fe. Si prospera materialmente, amén. Pero si materialmente no prospera, pero prospera espiritualmente, prospera en la fe. Que tu fe sea una mina, hermano, que seas enriquecido en tu fe, que puedas tener abundancia de bendiciones espirituales dentro de ti. Que las cosas de este mundo no te van a agüitar, que las cosas de este mundo no te van a dejar a ti que dejes de alabar al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no tengo ropa nueva para ir para la iglesia, por eso no puedo ir, porque a mí me da vergüenza estar yendo con esta ropita mía. Yo no me gusta ir con la misma ropa, no me gusta. Hermano, échele gana, hombre. Si la ropa que tiene es viejita y usted la queda viendo ahí, bendito, esta camisa pobre, ya no aguanta 2 o 3 lavadas, yo creo. Háblele a la camisa también. Háblele al pantalón. Dígale al pantalón y dígale a la camisa, diga el débil, fuerte soy. Dígaselo. Y se la vuelve a poner. Ricos en la fe. Ricos en la fe. Ahí es donde Dios quiere que seamos. Entonces, la diferencia, en el reino de Dios, Dios quiere que seamos ricos ¿en qué? Pero ¿cuál es el énfasis del mundo? En el material. Esta es la diferencia. El que esté en el mundo solo piensa en esto, en lo material. El que esté en Cristo, piensa en lo espiritual. Veamos el otro contraste. Veamos el otro contraste. Dice que en el reino de Dios, la tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Bienaventurados, dice los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay 2 tipos de tristeza. Está la tristeza del mundo, que es el resultado del pecado. Sin embargo, esa tristeza del mundo, que viene como consecuencia del pecado, no produce un cambio en el estilo de vida. No produce cambio en el estilo de vida. Pero está la tristeza piadosa. ¿Cuál es la tristeza piadosa? Es la que viene por causa del pecado también, pero esta tiene como resultado arrepentimiento. Se lo voy a poner claro. Si ahora mismo Dios nos libre y nos cuide, pero si ahora mismo usted ve que esta ciudad, de pronto esta área aquí somos azotados por una catástrofe,
poner un terremoto. ¡Blum! Menos de un minuto se cayó todo. Se cayó en los edificios de Filadelfia. La gente sale llorando y triste y llorando. Pero muchos no cambian su estilo de vida. Lloran de tristeza por causa del pecado, pero no cambian su estilo de vida. Es lo que ocurrió el 11 de septiembre. ¿Cuánta gente no lloró? Lloró por unos días. Y algunos buscaron las iglesias por unos días. Pero apenas vieron que las cosas empezaron ya a pasar, se olvidaron y cada quien volvió a su vida. Ahora, la tristeza piadosa es aquella que produce tristeza, causa tristeza por causa del pecado, pero produce también arrepentimiento. O sea, porque el 11 de septiembre hubieron mucha gente también que sintieron tristeza y eso los ayudó a ellos a arrepentirse y decir, voy a buscar de Dios porque las cosas están malas. Esas son los dos tipos de tristeza. En el mundo, el mundano se pone triste, pero no cambia de vida, su estilo de vida. Pero está la tristeza que produce un cambio de vida, un arrepentimiento. Gloria al Señor. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios, genera arrepentimiento para salvación, dice Pablo. De que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. La tristeza del mundo degenera en muerte. Amén. Ahora, ¿cuál es la tristeza que Dios aprueba? La tristeza piadosa. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Pero ese llanto produce un arrepentimiento. Produce un arrepentimiento. Produce un cambio en el estilo de vida. Y eso dice el Señor. Entonces, estos que lloran por causa del pecado y se compungen y son contristados y se arrepienten, ese es el llanto que Dios aprueba. Entonces dice el Señor, ese llanto se va a convertir en alegría. Ese llanto se va a convertir en alegría. Ese es el contraste entonces entre el reino de Dios y el reino del mundo. Amén. A ver, hermana Lisette, dígame, perdón, y después hermano César. Bienaventurado los de pobre espíritu. Lo que yo estaba buscando en un salmo es lo que tiene un corazón, un espíritu quebrantado, un corazón que se contristo y humillado. O sea que cuando tú te humillas, el Señor Dios se goza cuando una persona se humilla ante Él. Correcto. Que reconoce que no está bien y que cuando se humilla va a ver el poder de Dios en él. Dependencia de Dios. Amén. Contrito y humillado. Diga, hermano César. Se le podría dar, por ejemplo, yo conocí una persona que en el terremoto del 85 perdió su casa, su familia, todo. Y esta persona, en vez de buscar de Dios, se refugió en el vicio, en el alcohol, se volvió alcohólico. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo se le puede dar a este tipo de personas? Bueno, es tratar de llevarlos a la palabra y a que tengan un encuentro con el Señor, es lo que estamos enseñando. Que entren en el reino de Dios. Obviamente la persona cuando no ha tenido un encuentro con el Señor no lo puede entender. Y de primas a primero usted le habla, no lo va a entender, lo va a rechazar. Porque sus emociones en ese momento están heridas. Y está difícil, y es verdad. O sea, es difícil hablar a una persona que de pronto ha perdido todo un familión. No hay palabras para hablarle. Voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió el incendio allí donde el hermano Rubén, que se murieron 3 miembros de su familia. Y yo me recuerdo que yo llegué allí. Estábamos ahí y yo no conocía al hermano Rubén. No lo conocía. Yo andaba repartiendo periódicos. Una madrugada. Y cuando vi el incendio, porque yo pensé que era aquí en el templo, cuando estaba por allá por donde están los bomberos, yo pensaba porque vi el movimiento y bajé rápido. Yo llegué hasta allá y me di cuenta que era en el taller. Allí fue donde conocí por primera vez a hermano Rubén. Pero en ese momento, ¿qué palabra uno le puede dar a una persona que ha perdido a su esposa, a la suegra, o sea, a la mamá, a su suegra y a su cuñada? Y que perdió encima su casa, perdió todo. Su otra hija está en el hospital, quemada. No hay palabra. Lo único que yo hice fue orar por él en el momento, que Dios impartiera consuelo. Decirle, hermano, en lo que yo pueda ayudarle. Usted no me conoce, soy el pastor de la iglesia tal y tal. En lo que podamos ayudarle estamos a la orden.
Pero ese simple hecho lo usó Dios para tocar a hermano Rubén y después venir y que abrimos las puertas de nuestro templo para celebrar el velorio de las tres personas muertas. Pero allí Dios se encargó después con él. O sea, lo que le estoy diciendo a hermano César, realmente en ese momento una persona, sobre todo cuando es reciente, es difícil. Solamente con ayuda y con la sabiduría de Dios se le puede llegar, ¿no? Ahora, cuando ya ha pasado todo, que a lo mejor la persona ha superado, lo que hay que tratar es más bien de evangelizarlo y hacer primeramente que reconozca a Jesús, porque el pecado es el que pone ciega a las personas, que no lo pueden ver así. Por eso es que aquí dice, el otro texto que les iba a leer ahora, dice Juan 16:20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero vuestra angustia se convertirá en gozo, dice el Señor. Ahora, en Lucas 6:21 dice el Señor, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, dice, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Sin embargo, Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora están saciados, porque van a tener hambre. Ay de vosotros los que ahora se ríen, porque después lamentarán y llorarán. Lamentarán y llorarán. Entonces, el contraste que hay entre el reino de Dios y el reino del mundo es que cuando uno viene a Cristo, toda tristeza el Señor la convierte en gozo. Todo lloro el Señor lo convierte, trae consolación. O sea, el Señor te da consolación, el Señor te ayuda a salir adelante. En el reino, aquellos que lloran son confortados y la tristeza trae alegría. La alegría se vuelve en tristeza, sin embargo, para aquellos que viven en el reino del mundo. Usted lo puede ver, personas que pronto están en una fiesta alegre, música allí a todo dar, hasta las tantas de la madrugada, haciendo escándalo y bailando y perreando y haciendo tantas cosas, y de pronto, ¡pam, pam, pam!, disparo. Toda aquella alegría termina en tragedia. Y toda aquella algarabía, Señor, hace que se convierta entonces en tristeza para que la persona reaccione. ¿Cuántos alaban al Señor? En el reino de Dios, la otra característica es que el Señor dice, en el reino de Él, los mansos se convierten en conquistadores. Está allí el versículo, bienaventurados, dice, bueno, leímos versos 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra por heredad. Cuando se habla de mansedumbre en la Biblia, mansedumbre no es debilidad o pasividad. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ser manso, porque entonces se me van a encaramar encima. Porque muchos entienden que ser manso es ser débil o ser pasivo. Ser manso en la Biblia significa, hermano amado, ser manso en la naturaleza. Es decir, que no somos fácil de caer en la provocación. Y el manso es una persona que tiene un temperamento apacible, pacífico. Es todo lo contrario a los principios del mundo. ¿Qué es lo que aconseja el mundo? ¿Qué es lo que el mundo le aconseja a la persona? Chacho, afírmate, lucha por tus derechos. Si te dieron, cáele encima. Tú no eres bobo. Sí, no, la Biblia dice que ojo por ojo, diente por diente. Te mataron a uno, mata a dos. Pero tú tienes que hacer valer tu derecho, tú eres guapo. Y entonces la persona empieza a poner como esos sapos cuando empiezan a hincharse. Tú eres guapo. Y ese es el diablo hablando, ¿sabes? Ese es el diablo. Tú eres guapo. No te dejes, tú eres guapo. Recuerda que tú eres de la familia tal. Y entonces ahí viene el orgullo luego. ¿Ah? Sin embargo, Jesús dice, si quieres ser de mi reino, tienes que aprender a ser manso. ¿Qué quiere decir eso? Que no caiga fácilmente en la provocación. Esa es la diferencia del reino del mundo y del reino de Dios y del reino del mundo. En el reino del mundo el Señor nos manda a ser manso. Que a mucha gente le hace falta dentro de las iglesias. A muchos cristianos
les hace falta dentro de la iglesia. Muchos cristianos dicen, no, yo soy manso, pero no soy menso, el que me la haga me la paga. Pero Dios nos manda a nosotros a ser mansos, es decir, no podemos ser personas que caemos fácilmente en la provocación. Tenemos que aprender a tener un temperamento pacífico. Ejemplo de eso, Jesús mismo. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, dijo Jesús. Que cuando de pronto le daban, le tapaban los ojos y le pegaban, dice, a ver, dinos quién fue el que te pegó, adivínanos. Pero dice que Jesús no abrió su boca. Y ahí es donde Dios quiere ir moldeándonos. O sea, porque si nosotros queremos que Dios nos dé la aprobación. Porque recuerda que bienaventurado, ¿qué dijimos que significaba? Aprobado por Dios. O sea, ¿cómo es tu temperamento? Tu temperamento, ¿será que Dios te puede decir, eres bienaventurado? Es decir, ¿eres aprobado por Dios? ¿O eres desaprobado por Dios? Approved. O le dicen, ¿o cómo es? O disapproved. O rejected, rechazado. Esa es la palabra que quería tener. Rejected, rechazado. Que hay muchos cristianos, se lo digo de verdad, que hay muchos cristianos que les hace falta en eso. No soportan nada, hermano. No soportan nada. Son como el moribibí. Lo toca y se crispa rápido. ¿Verdad? El Señor dice, ¿quiénes son los conquistadores en el reino del mundo? En el reino de Dios. Los mansos. O sea, dice el Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos son los que van a conquistar la tierra por heredad. O sea, ¿quiénes son los conquistadores para Dios? No son los que reaccionan con un temperamento violento, sino los mansos. La mansedumbre no es una cualidad natural de un hombre carnal, es más bien uno de los frutos espirituales del reino. ¿Qué dice aquí? Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre. En otras palabras, entonces si usted me dice que yo no puedo, es que yo no soporto, es que aquí el que me la hace me la paga. Tiene que leer, cada vez que usted entre allí por esa puerta, rápidamente mire aquí rápido. Y si las hojas no lo dejan ver, pídale a algún ujier que, porque está allí cerquita de mansedumbre, por favor remuévame, que quiero ver esa palabra, porque la necesito. Si viene enojado por aquellas puertas y tirando puertas, rápidamente vea ese texto bíblico, mansedumbre. Señor, cambia mi temperamento. Señor, ayúdame, porque yo entonces no voy a poder ser un conquistador de lo que tú me has prometido a mí. Porque en el reino de Dios es totalmente diferente al reino del mundo. Si usted todavía es de los que reaccionan así, usted todavía está en el mundo entonces. Que es lo que yo he enseñado aquí muchas veces. ¿A cuántos hermanos? Muchas veces hay hermanos, no, pastor, usted, yo lo he dicho aquí, que hay hermanos que me han dicho, pastor, usted no me ve en la iglesia, pues no quiere decir que estoy en el mundo. Pero hay mucha gente que viene a la iglesia, pero todavía están en el mundo. ¿Me está entendiendo? Por su forma de ser, porque sus cualidades todavía no han sido transformadas, porque sus actitudes todavía no han sido transformadas. Cargan Biblia, pero solamente muchos la usan de desodorante para andarla debajo del brazo, pero la Biblia no hace un efecto. La Biblia es para guardarla en el corazón, y para que haga un efecto transformador en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quiénes son los conquistadores en el reino de Dios? Los mansos. Los mansos. Aunque le digan, pero tú eres bobo. No importa. A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Como decía el hermano César el día pasado. Mire, usted me ve pequeñito a mí. Pero también todos tenemos nuestro propio carácter. Y yo también en el mundo tenía mi forma de ser. Y aprendí a defenderme y a hacer tantas cosas. Aunque usted no lo crea. No está obligado a creerme, ¿verdad? Pero
Hoy en día el Señor dice, no, ya las cosas no pueden ser como en el mundo. Tiene que haber una diferencia. Tiene que aprender a ser manso, tiene que aprender entonces a sufrir, a padecer, ¿verdad? Y a entender que Dios aprueba solamente a aquellos que muestran un cambio para vivir en el reino de Dios. Si yo fuera el pastor, esos fulanos no estuvieran en la iglesia. Pero es que Dios no nos mandó a hacer eso. Dios no nos mandó a hacer eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver el otro pasaje bíblico, el otro texto. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre. No los que aquí dice hambre y ¿qué dice luego? No dice hambre de comida. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Algunos creyentes van de reuniones a reuniones religiosas en busca de encontrar las bendiciones de Dios. Ellos nunca están espiritualmente satisfechos. En este principio del reino, Jesús revela que solamente aquellos que tienen hambre de rectitud son los que serán saciados espiritualmente. ¿Qué es lo que está diciendo este principio aquí y esta enseñanza? ¿Cuántos creyentes lo que andan buscando simplemente son experiencias? ¿Sabes que hay muchos cristianos que lo que andan buscando solamente es una experiencia religiosa, como dice un cantante del mundo? Voy a ver si tengo una experiencia religiosa. Y solo viven de experiencia religiosa. En la Biblia Dios no nos manda a nosotros tener experiencia religiosa. Dios nos manda a tener un cambio total de vida. Entonces hay muchos cristianos, hay muchos evangélicos que andan solamente eso, buscando experiencias, como dice la enseñanza aquí, o buscando bendiciones. Allá está fulano, a ver si voy a recibir una bendición allá. Usted lo que tiene que buscar es cómo, aleluya, en su vida, usted lo que tiene que tener es un hambre de rectitud. Hambre de rectitud. Para ser saciado espiritualmente por Dios. Hay gente que solamente anda buscando las emociones. La sacudidera de pelo. Y esto y aquello. Usted no tiene que buscar eso. Usted lo que tiene que... ¿De qué vale a mí de andar, hermano, metiéndome en un culto por allá solo porque está fulano soplando y haciendo tantas cosas? Y allá voy. Pero mi vida sigue igual. Como dijo otro por allí. Sí, sí. La vida sigue igual, dijo. Para él sigue igual porque no tiene a Cristo. Para nosotros no puede seguir igual. Tiene que haber un cambio de vida. Dice amén. Algunos se ríen y dirán, el pastor, no, Dios sabe que no escucho de música. Pero es que me viene rápidamente, el tema, ¿verdad? Son cosas, venimos del mundo. Pero es eso lo que le estoy tratando de enseñar. El Señor nos manda entonces a que no estemos en busca de bendiciones, sino que busquemos más bien un cambio, una rectitud, que tengamos hambre y sed de justicia. La palabra justicia, ¿qué significa? Rectitud. Rectitud, eso es la palabra justicia aquí, es rectitud. Eso significa la palabra justicia. Rectitud. Dios quiere que usted y yo andemos una vida recta, derecha, delante de su presencia. De la mejor manera posible. Eso es lo que Dios dice. Y entonces, y por eso es que usted tiene que tener hambre. De eso es que usted tiene que tener sed. Si usted todavía su vida no anda media chueca, torcido, tiene que tener hambre entonces. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de rectitud. Porque entonces dice el Señor, en mi reino, todos aquellos que buscan la rectitud, llaman y tienen hambre y sed de justicia, a esos son a los que yo voy a saciar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tiene hambre en el mundo natural, cuando una persona tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Usted no se sienta pasivamente y espera por la comida. Ay, tengo hambre, me voy a sentar aquí a ver a qué hora llega algo para comer. ¿Qué va a hacer? Se mueve. Amén. Usted toma la acción necesaria para satisfacer su hambre, obteniendo y preparando una comida, o si tiene un par de pesitos, rápidamente agarra. Cuando él tiene el hambre, que siente que el estómago le tiembla. Ay, dicen algunos se ponen así, que les agarra una tembladera y dicen, yo no puedo. Se van y hasta para meter la llave
quiero llegar, a ver si llego. A ver si llego a McDonald's por lo menos. Anuncio no pagado. Y ahí van, se mueven para llegar hasta el McDonald's y meterse al drive-thru o meterse de lleno y a comprar. Pero como tiene hambre, está desesperado. El hambre produce desesperación. Por eso una canción de Jesús Adrián Romero dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu amor, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Tengo hambre de ti. Eso fue cuando Jesús Adrián Romero compuso eso, es porque él vio esto aquí. Así como usted se desespera cuando tiene hambre. Si usted está en la casa y la mujer no está y tiene hambre, busque un pan, aunque esté duro, caliéntelo, échale un poco de mayonesa y fuácata para adentro. Ahora, así mismo como usted lo hace en los términos naturales, también se tiene que hacer en términos espirituales. En el mundo espiritual usted no puede sentarse y pasivamente esperar que Dios satisfaga su hambre espiritual. Usted debe buscar la comida espiritual activamente. ¿Cómo? Usted debe buscar cómo comunicarse con Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra, etcétera. O sea, si usted es activo para buscar otra cosa, sea activo para buscar la presencia de Dios. Un consejo que hoy le estaba dando a alguien yo. La gente muchas veces es activa para todo. Mira, hay gente que son bien, es que yo soy bien eléctrico. Ay, no puedo. Y hay gente que son bien eléctricas, no están tranquilos. Ay, y tienen que estar haciendo algo. Pues así, póngase eléctrico en las cosas de Dios también, hombre. Dice amén. Le decía a alguien, mire hermano, hay gente que van, usted lo ve que se van y vamos a poner un evento deportivo, la gente van y se satisfacen y gritan. Yo le decía a alguien, pues hermano, mira, así mismo hay que hacerlo aquí en la iglesia. Usted le echa porras allá al equipo y todo, y pues mire, echémosle porras al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí cuando venimos a la iglesia. Si un hermano fui y dice, me dijo él, me decía, mire, fui a ver el juego del Real Madrid, que se fue en Filadelfia ahora este pasado sábado. Y la gente, todos los fanáticos del Real Madrid, allí. Y queriendo que Ronaldo le escribiera un autógrafo o que los saludara. Y mucha gente se enojaron, dice, porque Cristiano Ronaldo, que es el mejor del Real Madrid, no de la Liga Española ni del mundo, porque el mejor es Messi. Pero mucha gente dice que salieron molestas del estadio, hermano. Molestas porque el mejor jugador del Real Madrid, Cristiano, bien orgulloso ahí ni caso, Cristiano, hasta hombre, Cristiano. Ni caso les hizo. Ahora, pero cuando usted llega a la iglesia y le dice, Jesús, el Señor dice, alguien me está llamando aquí. ¿Quién es mi hijo? A ese sí atiendo yo. A ese yo lo atiendo. Pero la gente dándole alabanza a los del mundo y los del mundo ni la reciben ni la quieren. Y el que esté esperando que usted le dé alabanza dice, hijito, ¿cuándo vas a levantar la mano para saludarme por lo menos? Hijito, por favor, suelta la silla, que esa silla no va para ningún lado. Parece que van manejando bicicleta. Hijito, levántate y adórame, abre la boca. Nothing. Entonces, al mundo le da alabanza y a Cristo se la quita. Y tiene que ser todo lo contrario. Por eso el Señor dice, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. O sea, si usted busca la rectitud, el Señor va a responderte. En el reino de Dios, los misericordiosos van a obtener misericordia. Dice el siguiente versículo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Los principios mundanos advierten que si usted es demasiado misericordioso con otros, ellos abusarán de usted. Eso dice el mundo. Si usted muestra demasiada bondad a otros, ellos abusarán de usted. Eso dice el mundo. Pero los principios del reino enseñan todo lo contrario. La Biblia dice que si usted muestra misericordia, usted obtendrá la misericordia en lugar del abuso. El Señor dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Si usted es misericordioso, usted va a ser bendecido por Dios con misericordia también.
El mundo lo enseña contrario, pero la Biblia nos dice a nosotros que así es como se hace en el reino de Dios. En la Biblia hay un énfasis en lo interior en lugar de lo exterior. Dice el siguiente texto, bienaventurado, ¿quiénes? Versículo 8. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los líderes religiosos en los días de Jesús enfatizaron en el cumplimiento exterior de la ley y de la tradición en lugar de las actitudes interiores del corazón. Ellos observaban estrictamente el sábado. Ellos ayunaban regularmente, oraban abiertamente y daban limosna a los pobres. Pero Jesús enfatizó que lo que él estaba buscando era la actitud interna. Hay gente que internamente, hermano amado, aleluya, todavía no han dado lugar al Señor. Externamente se ven muy bien, muy bonito, muy religioso, externamente hablando. Pero en el reino de Dios, Dios mira tu corazón. Dios está viendo tu interior. Los religiosos de la época de Jesús, ellos eran bien, externamente eran bien chéveres. Bien chéveres. Los sábados, ya el viernes por la tarde se ponía el sol, ya ellos estaban bien religiosos, bien santulones. Guardaban el sábado religiosamente. Y se paraban en las esquinas a hacer oraciones y a decir un montón de palabras. Dice la Escritura que eran para ser vistos por los hombres. Y cuando pasaba alguien le daban limosna. Tenga. Pero después que daban, dice, vete a trabajar sin vergüenza. Cuando usted da limosna, si usted la va a dar, déla de corazón. O sea, si usted va a dar una limosna a alguien, para luego ir hablando de esa persona en el vehículo, mejor no dé limosna. A Dios no le agrada eso. Mejor ni se detenga, mejor ni baje el cristal del carro. Mejor hágase el desentendido, como quiera, ya es hipocresía. Porque si no baje la ventana del carro y va a dar una limosna para estar hablando, como quiera, es hipocresía. ¿Está conmigo? Entonces mejor. Y eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos daban limosna para ser vistos por los hombres. Ayunaban y ponían la cara triste y andaban diciendo que estaban en ayuno. O sea, por eso Jesús dice, eso no es lo que yo busco. Yo busco una actitud del corazón. Del corazón. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No son aquellos con las señales externas de religión que verán a Dios, son aquellos que son puros de corazón. Puros de corazón. Obviamente, cuando hay pureza de corazón, se va a manifestar externamente también. Porque hay gente que se basan en eso. Dice, no, como Dios lo que mira es el corazón. Usted me ve así, pero Dios sabe que... No, mire, hermano. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ah? Y que si en su corazón hay entrega a Dios, se tiene que manifestar externamente también. Pero hay mucha gente que solamente lo que hacen es ponen una máscara externa, pero el corazón está podrido. Jesús habla en el énfasis en el reino de Dios, el énfasis entonces está en el corazón. La otra cosa, Dios da paz. Dice allí, bienaventurados los pacificadores. Versículo 9, ¿está conmigo? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. En el mundo, si no te cae bien el gobierno, cáele a palos, búscate armas y sácalo del poder y pone a otro. Eso es en el mundo. Pero en el reino de Dios dice el Señor que Él nos manda a ser pacificadores. A ser pacificadores. Los celotes en la Biblia era un grupo de hombres revolucionarios. Que ellos creían en la fuerza. Ellos creían en la espada, en el uso del cuchillo. Y cuando los celotes veían a Jesús, pensaban que Él era el Mesías, que era el guerrillero que venía para sacar a palo limpio a todos los romanos en aquel tiempo. Por eso es que Jesús le tuvo que dar todas estas lecciones a ellos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos manda a nosotros a ser pacificadores, no a ser avivadores de fuego carnal. Porque hay gente que ven que hay alguien que se lleva mal con otro, en lugar de ayudarlo a que mejore, le echa más leña al fuego. Mira, allá fulano estaba hablando de ti. Ay, no, ni te voy a decir quién me lo dijo. Eso es lo que es un chismoso y una chismosa, no le haga caso. Eso es un avivador de fuego diabólico, esa persona.
La Biblia dice que los pacificadores, esos son los bienaventurados, los que buscan la paz. Cuando usted ve que hay alguien que de pronto como que no se está llevando bien, o que hay alguien que está en contienda con otro, busque usted cómo hacer la paz entre esas personas, ser un puente de paz. A eso es a lo que Dios aprueba. Pero si usted va buscando cómo avivar más el fuego, esa actitud Dios no la aprueba. Esa actitud Dios no la aprueba. Dios nos llamó a nosotros a ser pacificadores en lugar de ser gente que estemos produciendo ese tipo de cosas. En la paz del mundo hay miedo. En la paz que da Dios hay gozo. Dice amén. El otro texto que sigue, ¿cuál es? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, dice el Señor, en el reino de Dios son recompensados aquellos que sufren persecución por causa de Dios. Dice por causa de Dios. Por causa de la justicia. Le dije que justicia es rectitud. Porque cuando una persona empieza a hacer las cosas rectas, se van a empezar a burlar. Mira, ya se hizo santo, mira, se la cree de que él, mira, que fulano, mira, ahora va a ir, como dicen por ahí el mundo, se va a ir a robar los clavos de la cruz ahora. Mira, no hay que hacerle caso. Usted tiene que seguir la voluntad del Señor. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en la Biblia también habla que los menores son los mayores. En el reino del mundo, ¿quiénes son los mayores? Los mayores. Los que están arriba, esos son los mejores. Por eso es que Santiago, cuando Santiago escribe la carta, la escribe porque es exhortando a los hermanos de la iglesia, porque en la iglesia en el tiempo de Santiago habían algunas anomalías que se estaban dando. Dice en la escritura que por eso Santiago dice, eso que ustedes hacen de que están los hermanos sentaditos ahí todos, pero apenas entra un rico con vestidos lujosos y con anillos en sus dedos, ¿qué es lo que hacían ellos? Lo agarraban, venga para el frente. A ver, hermana, sálgase allí, Max, váyase para atrás, que aquí viene fulano de tal. Y sentaban a fulano de tal allí y mandaban a Maxi para atrás. Entonces Santiago le dijo, no, eso no es así. Aquí no debe haber acepción de personas. Viene un político aquí, aunque sea quien sea, allí se tiene que sentar. Aquí no puede estar en el altar. Hay que sentarse allí con las demás personas y atender la cosa como la atendemos todos. Dice amén. En el reino del mundo se le da entonces ostentación al grandote. Pero sin embargo la Biblia dice que en el reino de Dios los menores, los más pequeños, a eso es a lo que Dios llamará mayores. Mateo 5:19. En la Biblia dice que en el reino de Dios, voy a concluir rápido, ya, en el reino de Dios el humilde es el que es exaltado. Estoy en Mateo 23:12 ahora. Amén. Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la Biblia, en el reino de Dios, el humilde es al que Dios exalta. ¿Cuál es el problema muchas veces en las iglesias o en el cuerpo de Cristo? Es que hay mucha gente que no quieren aprender lo que es la humildad. Son arrogantes, son orgullosos. Amén. En la Biblia, en el reino de Dios, ¿quiénes son los líderes? Los siervos. Dice la Escritura que los siervos son los que Dios llama líderes. Es decir, los servidores. Está en Mateo 20, la cita bíblica, Mateo 20 del 25 al 28 y Lucas 22:26. En el reino de Dios, ¿quiénes son los primeros? En el reino de Dios, ¿quiénes son los primeros? Los últimos, dice la Escritura. En el reino dice que los últimos serán los primeros. Entonces, eso es lo que sucede en el reino de Dios. En el reino de Dios, el pequeño es al que Dios llama grande. Por eso es que usted ve a David, por ejemplo, cuando David llegó, cuando el Señor fue a ungir, Samuel fue a ungir, que lo mandó para que ungiera al que iba a suceder a Saúl. Llegó a la casa de Isaí. A ver, ¿cuántos hijos tiene? Tengo tanto. A ver, mándame, porque aquí el Señor dice que aquí en tu familia esté el próximo rey para ungirlo. Entonces Isaí rápidamente pensó, es el mayor, el más grandote, el fuerte. Allá vino aquel con los molleros, guapetón. Y el Señor le dice a Samuel, ese no es. Ya Samuel iba rápido con el cuerno a ungirlo. Aguántate que ese no es. El próximo, allá venía el otro también bien. Tampoco es ese. Pasaron todos.
Dice, ¿ya no tienes más? Sí tengo uno, pero ese es el más chiquito. Le dice. Ese es el que cuida las ovejas, le dio 2 ovejas, allá está metido. Pero ese no es, yo no creo. Le dice el Señor, no, dile que te lo traiga, porque hasta que él no venga, nadie va a comer aquí. Mandaron a llamar a David. Y el Señor le dijo, ese es. Porque Dios no mira como mira el hombre. El hombre se basa en base a las cosas externas. Dios lo que mira, dice, es el corazón. Por eso rápidamente ungió a David como el próximo rey de Israel. Porque en el reino de Dios, el pequeño es al que Dios mira como grande. Amén. En el reino de Dios, lo que es muy estimado por los hombres, eso es lo que Dios, ¿verdad? Lo que es apreciado en el reino de Dios es aquello que muchos ven quizás como los más malos. Sin embargo, para Dios dice, eso es lo mejor. Eso es lo que dice Pablo en su carta a los Corintios. Dice que lo pobre y lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, lo más débil de este mundo, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Este es el contraste. Estoy hablando de principios específicos. Rápidamente, la Biblia habla, hermano amado, que en el reino de Dios hay mucha gente que dan, ¿verdad? Dan para recibir. Hay mucha gente que dan para recibir. ¿Sabe que el reino de Dios, este principio también es igual? En el reino de Dios dice, dad y se os dará. Este principio es el que no le gusta mucho. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, rebosante, y remecida y rebosante, se os dará en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. O sea, en el reino de Dios, usted da. Debe dar. El problema de mucha gente en el reino de Dios es que no les gusta dar. Pero les encanta recibir. Señor, ¿y hasta cuándo la promesa tuya? Señor, pero tú dices en tu palabra que tú me vas a dar a mí. Y el Señor dice, pero yo te estoy esperando que tú me des también. Señor, pero tú eres el reino del oro y de la plata. Pues por eso mismo dámelo, porque no es tuyo. No es tuyo, dámelo. Ese es el problema de muchos creyentes, que no, en el reino de Dios usted tiene que, para recibir usted tiene que dar. Tiene que dar. Y este es el principio que muchas veces a algunos no les gusta. O sea, usted del reino de Dios, usted tiene que aprender que este principio es así. Hay que dar para recibir. En el reino de Dios los ciegos, espiritualmente hablando, son los que ven. Amén. Y aquellos que tienen ojos, a esos se vuelven ciegos espiritualmente. Jesús dijo, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean hechos ciegos. En el mundo natural, los que tienen los ojos, dicen, no, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Usted ve que sábelo todo, pero son ignorantes. Son ignorantes. En el reino de Dios, el que no sabe nada, a ese es al que Dios aprecia. Aquel que dice realmente yo no sé. No sé nada. Por eso fue que a Dios le agradó la oración de Salomón. Salomón dijo, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. El Señor le dijo, eso es lo que me gusta, a este es que yo puedo ayudar. Pero cuando viene un creyente que dice, no, yo lo sé todo, yo no necesito nada de eso, yo lo sé todo, a ese va rápidamente, va a tropezar, va a caer, porque es arrogante. Queridos hermanos y hermanas, en el reino de Dios hay una total y grande diferencia con relación al reino del mundo. Los principios del mundo no son iguales a los principios del reino de Dios. Los principios del mundo se basan en la carne. Los principios de Dios se basan en el Espíritu. Dios quiere que nosotros, como reino de este mundo, como reino del reino de Dios, como miembros del reino de Dios, aprendamos a ser guiados por los principios que ya Dios dejó establecidos en esta Escritura. Si usted no sabe vivir por estos principios, dígale al Señor, ayúdame a vivir bajo esos principios. Quiero invitarle que usted, por favor, le pida a Dios, junto conmigo, que nos ayude
allí donde está sentado, cierre sus ojos. Querido Dios, Padre de misericordia y de bondad, en el nombre de Cristo quiero darte las gracias por estas enseñanzas que tú nos das, Señor. Te pido de Jesús que nos ayudes a entender, Dios mío, lo que significa vivir en el reino tuyo. Señor, necesitamos aprender, Señor eterno, estos principios básicos que nos ayudarán, Dios mío, a estar, Dios del cielo, delante de ti, Señor, como hombres y mujeres aprobados. En el nombre de Jesús, que nuestras actitudes sean transformadas, que nuestras actitudes sean cambiadas, Señor. No, Padre mío, con las actitudes del mundo, sino con las actitudes que tú esperas de nosotros, establecidas en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tengas de nosotros misericordia y que tú nos ayudes, Señor, porque sin ti nosotros no podemos hacer nada.